profesor. Yo hice mi trabajo sobre la importancia de la mujer mapuche a lo largo de la historia y la poca valoración que esta tiene cuando se nos presenta la historia del pueblo mapuche. Bueno, mi justificación para hacer este trabajo parte porque, si uno se fija, cuando uno revisa los libros de historia que se nos dan en el colegio, los que tenemos que leer, los libros que pasa el ministerio, etc., siempre que se refieren al pueblo mapuche, se habla por lo general de los grandes guerreros, como por ejemplo Michimaloco, Lautaro, Caupolicán, todos ellos que hicieron una lucha muy grande por el pueblo mapuche y que dieron su vida por esta causa. Por lo tanto, yo tampoco estoy diciendo que no sea merecida la exaltación que se les hace. Sin embargo, un tema muy recurrente en esto es que la mujer mapuche no es muy mencionada. Quizás las menciones que se le hacen es, por ejemplo, su labor en el arte de hilar, o quizás en la cocina, cosas domésticas que quizás no se les valora mucho. Entonces, la idea de mi tesis es demostrar lo contrario, que en el fondo la mujer tiene una importancia que va mucho más allá de lo que se menciona, de lo poco que se menciona en los libros que uno conoce. Mi hipótesis: la mujer mapuche ha cumplido un rol significativo y fundamental dentro del pueblo araucano, tanto en tiempos precolombinos como en la erupción española. Objetivos de investigación. Mi objetivo general de la tesis es demostrar la importancia de la mujer en la conformación de la identidad mapuche y su desvalorización cultural. Y también determinar la importancia del rol de la mujer dentro de la colectividad mapuche, explicar la razón por la cual la mujer mapuche es poco valorada dentro de la sociedad actual y demostrar la influencia que tuvo la conquista española para la valoración de la mujer mapuche. Ok, tenemos la formulación del problema de mi tesis, que es por qué la mujer mapuche no es tan valorada como el hombre en la conformación de la identidad sociocultural de su pueblo. Bueno, partimos mencionando el rol económico, social y cultural que tuvo la mujer mapuche a lo largo de la historia, desde los tiempos precolombinos hasta la erupción política que tuvo por parte de España. En el ámbito económico, desde los tiempos precolombinos, la economía mapuche se sustentaba principalmente en el intercambio de productos comestibles entre las diferentes familias. Y precisamente fue la mujer mapuche la que se encargaba de todas estas situaciones de agricultura. Ella era la que plantaba el grano, la que se preocupaba del cuidado de este y la posterior cosecha. Por eso, gracias a esto, en el fondo las familias tenían este sustento, ya sea de comida como también económico, para poder generar los intercambios con las demás familias que existían en las comunidades. En el ámbito social, además de los órdenes jerárquicos existentes en la comunidad mapuche, también había un cierto tipo de orden social por clase, el cual era obtenido con la posición de mujeres, de una mujer o varias. Bueno, aquí uno de los ámbitos primordiales que cumplió la mujer fue conformar un tipo de base dentro de la sociedad mapuche, de la conformación social de la comunidad mapuche. ¿A qué se debe esto? Bueno, en el matrimonio que se realizaba en esta época, el hombre debía raptar a la mujer y luego pagar como un cierto tipo de especies a la familia, como de una forma de comprar a la mujer, podría decirse. Y bueno, el hombre tomaba esta situación o alguna ventaja de esto, ya que la mujer para el hombre era demasiado fundamental en su vida, en su diario vivir, y también para posicionarse en un aspecto como de clase más alta, se podría decir, porque, por ejemplo, la mujer, como les mencioné, tiene una relación estrecha con la agricultura. Entonces, esto les permitía también generar un sustento en la familia, ya sea para entregar comida a la casa, para producirla, como también para generar a la familia un sustento económico de esa época, que eran los intercambios con las demás familias. Además, la mujer también era la que proporcionaba las vestimentas a los demás integrantes y, bueno, la comida. Por otra parte, el hombre, con la posición de su mujer, demostraba a los demás su capacidad pudiente, se podría decir, como para poder comprarla, y por eso es que tenía tantas mujeres. Entonces, en el fondo, como que el tema de la mujer conformaba una base social importante dentro de la comunidad mapuche.
el rol de la mujer mapuche en el bienestar y progreso de la colectividad. Ahora, antes de pasar a lo siguiente. Bueno, como les mencioné anteriormente, gracias a la agricultura que generaba la economía de la familia, como también el tema del matrimonio, y un tema también importante que fue la crianza de sus hijos, que permitió la transmisión cultural de generación en generación, que podemos ver hasta el día de hoy que está presente en algunas culturas allá en el sur. Todas estas situaciones generaron una base que conformó, como dije anteriormente, la sociedad mapuche. Además de esto, había algunas situaciones que también conformaban el bienestar y el progreso, en donde era parte la mujer, parte muy importante. Primeramente está la realización del machitún. Bueno, el machitún es un rito muy serio dentro de la sociedad mapuche, que consiste en la sanación tanto física como espiritual de la persona que lo requiera. Esta situación era algo muy importante dentro del pueblo mapuche, porque gracias a esto el pueblo sentía como un grado de seguridad entre ellos, porque de acuerdo a la presentación de cualquier enfermedad, de cualquier síntoma, como también espiritual, la presencia de sueños extraños, recurrían a esta situación y podían sentirse más protegidos. Y bueno, este ritual era realizado por la macha, quien es una consagrada por los dioses a la lucha contra las fuerzas del mal. De ahí la importancia que los mapuches le otorgan, ya que si bien el mal se significa en una persona concreta, no es menos cierto que afecta por distintos motivos al grupo en su totalidad. Bueno, de aquí que se le da la... De aquí que se le da la importancia a la mujer mapuche y sobre todo a la machi, porque ella era la que conformaba el punto de protección y de unión y de bienestar en la sociedad mapuche, porque gracias a la realización de este ritual porque gracias a la realización de este ritual el pueblo mapuche podía sentirse protegido, como les dije anteriormente. Influencia de la erupción española en la valoración de la mujer mapuche. Bueno, como ya sabemos la historia, este periodo precolombino fue interrumpido por la acometida española que ocurrió aquí en el territorio, que no fue desapercibida en la historia, ya que generó grandes cambios muy importantes, de acuerdo al rol de la mujer, como también la forma en la que fue mirada esta después con el paso del tiempo. Un ámbito que se vio afectado a la llegada de los españoles fue la realización del machitún. La persistencia de este complejo sistema ritual es notable, sobre todo si se tiene en cuenta que desde el siglo XVII comenzó a ser duramente reprimido por las autoridades españolas, civiles y religiosas. Bueno, como les mencioné anteriormente, este ritual era muy importante dentro de la sociedad, y luego de esta interrupción española, los mapuches comenzaron a sentirse mucho más desprotegidos por esta situación, ya que como era oprimido este sistema, el bienestar que había en la comunidad comenzó a sentirse afectado. Por lo tanto, la macha también empezó a perder un poco más de protagonismo en la lucha entre el bien y el mal que existía en la comunidad mapuche. Bueno, esa es una imagen del machitún y el yetún, que fueron ceremonias importantes que empezaron a ser reprimidas con la irrupción española aquí en el territorio. La realización del machitún no fue lo único que comenzó a cambiar luego de la acometida española. Mientras nuestro pueblo mapuche atravesaba por un fuerte proceso de sincretismo cultural, la realización del matrimonio comenzó a ser afectado por importantes cambios. Bueno, como les dije anteriormente, el matrimonio que se realizaba en la sociedad mapuche era por un rapto que hacía el varón hacia la mujer. Luego de la erupción política española, esto comenzó a cambiar
ya que el estatus que ganaba el varón con esto empezó a ser formado gracias a la mujer española. El varón dejó de tomar como tanta importancia a escoger a una mujer mapuche y empezó a denotar que de una u otra forma la mujer española le daba un estatus mucho más mayor. Por lo tanto, empezó a dejar de lado la importancia de la mujer en el ámbito de la conformación del matrimonio y todo lo que conlleva esto, ya sea lo de el sustento económico, la comida y lo que mencioné anteriormente. Ya. Además de lo anterior, la larga duración de la guerra de Arauco, en conjunto con las diferentes batallas que existieron, comenzó a conformar la nueva concepción del hombre mapuche, el valeroso guerrero libertador. Bueno, como ya tenemos noción de esto algunos, durante la guerra de Arauco, que fue muy larga, existieron distintas batallas en donde pudimos ver la notoria presentación de estos guerreros que lucharon en pos de la resistencia mapuche y algunos de ellos dieron su vida por la causa, lucharon de una forma muy valerosa. Por lo tanto, efectivamente sí son dignos de poder ser exaltados en la historia. Sin embargo, esto igual provocó que la mujer de alguna u otra forma empezara a perder protagonismo, porque en la escena que se presentaba lo que se veía en sí era la lucha de estos varones, pero no se veía el lado que estaba como por detrás de todo lo que hacían las mujeres mientras ellos llevaban esta labor tan importante como era la resistencia mapuche. Fuera del trabajo en las minas, las mujeres indígenas se vieron obligadas a servir en las casas de los encomenderos. Poseer un número considerable de mujeres en calidad de sirvientas era, para las mujeres europeas, una inequívoca señal de poder y prestigio. Bueno, en la época de cuando empezó la pacificación de la Araucanía, se masificó mucho el tema del rapto de estas mujeres para ser ocupadas como sirvientas de las casas de la élite española. Por lo tanto, desde este momento comenzaron a ser más vistas como un tipo de objeto. De hecho, gracias a esta situación que eran sirvientas en algunas casas, tuvieron que ellas soportar muchos tipos de abusos sexuales y temas denigrantes. Y bueno, durante toda esta época que comprende la erupción política española, la mujer tuvo que enfrentarse a situaciones muy fuertes para ella, porque cambió de gran manera su forma de vida. Tuvieron que enfrentarse a situaciones en donde el ambiente en donde se encontraban ellas era muy adverso, muy complicado, eran tratadas de mala forma, ya no eran valoradas por lo que hacían, los hombres eran los guerreros y nadie miraba como de la otra parte, como la otra cara de la moneda que existía al respecto. Ellas tuvieron que luchar, se convirtieron en unas guerreras indirectas de todo esto, porque tuvieron que enfrentarse a las situaciones políticas del momento que perjudicaban tanto a ellas como a su familia. Y bueno, quizás no siempre guerreras indirectas, a veces también tuvieron que involucrarse, tenían que ayudar a los hombres, curar a los heridos, ayudarlos llevando las viandas con agua, todo lo que necesitaran ellos en momentos de guerra. Pero bueno, ¿qué es lo que finalmente provocó la poca valoración de la mujer mapuche? Y aquí es donde podemos volver un poco al comienzo de todo esto, en donde mencioné que cuando nosotros revisamos los libros que nos entregan en el colegio, cuando nos hablan un poco de esta historia, se mencionan a estos guerreros, los que se ven aquí, Caupolicán, Lautaro, Michimalonco, quienes fueron grandes guerreros e importantes en esta historia, muy recordados y merecedores de toda esta exaltación. Sin embargo, yo creo que falta una mirada diferente, una perspectiva diferente de toda esta situación. Porque si bien nosotros estamos mirando la escena de que ellos fueron los grandes guerreros, las batallas, etc., no vemos como el tras bambalinas, se podría decir, donde están las mujeres luchadoras también trabajando de una forma indirecta en toda esta situación. No vemos que gracias a las mujeres que fueron las que primeramente conformaron la sociedad mapuche, estos guerreros pueden estar luchando y pudieron enfrentarse de forma tan grande a los españoles, de una forma tan resistente.
Ya. Bueno, la conclusión. La colectividad mapuche era una sociedad que en su dimensión comunitaria se cobijaba bajo los quehaceres y la capacidad de sus mujeres. Ellas eran quienes sustentaban las bases, el bienestar y progreso de la comunidad mapuche. Como lo dije al comienzo, gracias al tema de la agricultura, el tema del matrimonio, de su labor como madres, ellas lograron conformar el bienestar de la sociedad mapuche. Porque bueno, y también la cultura, porque si bien nosotros conocemos ahora la cultura de ellas, investigamos sobre el tema, por ejemplo, yo durante esta investigación también estuve conversando con una mujer que está relacionada estrechamente con esta situación, que es una mujer mapuche que si bien tiene una vida como la nuestra, vive en una casa normal y todo, sigue estando relacionada con esto porque sigue visitando a su familia allá en el sur y sigue participando de los asuntos importantes. Ella nos demuestra que la mujer mapuche ha conservado la cultura desde tantos años atrás hasta el día de hoy. Por ejemplo, ella me contaba que sigue cocinando las cosas que le enseñó su madre, aprendió a tejer gracias a ella, y toda esta conservación de la cultura importante que hasta el día de hoy la tenemos ha sido gracias a la mujer mapuche. La irrupción política por parte de España no fue un proceso desapercibido en la historia de la mujer mapuche. Por el contrario, fue el suceso que marcó un antes y un después tanto en el rol de la mujer como en la valoración de esta. Fue a raíz de este proceso que la labor de la mujer dio un giro drástico y se convirtió en una tarea mucho más indigna y desmerecedora. Como les mencioné anteriormente, la mujer tuvo que enfrentarse a esta adversidad y a este cambio tan complejo que provocó la irrupción española. Y también tuvo que adaptarse a esta situación cumpliendo otras labores que quizás no las merecía, que quizás no las realizaba antes y que no eran como algo que ella debía realizar, como por ejemplo haberse convertido en una sirvienta en las casas de élite española, haber sido tratada y denigrada como lo fue en esa época, y haber vivido con este dolor de tener que adaptarse a esta situación, y además después sin que la historia lo recordara como la guerrera que fue. Ahora, si bien la acometida española influyó en gran manera para la desvalorización de la mujer mapuche, no podemos culpar totalmente a lo ocurrido con España por esto, puesto que existe un factor importante que no permitió que notáramos la gran trascendencia de nuestras mujeres araucanas, y es la falta de perspectiva con la que hemos visto la historia durante todo este tiempo, la falta de una mirada diferente que nos permite poder ver más allá de lo que sabemos con simpleza. Y aquí quiero leer una frase que me parece muy importante. Bueno, dice: esto es lo que realmente provocó la falta de la valoración por la mujer mapuche, la falta de una lucha pública y visible ante la perspectiva general, la falta de haber sido unas guerreras de forma directa durante la resistencia mapuche. Es por esto que nuestras mujeres araucanas no son mencionadas como famosas libertadoras en los libros, puesto que nunca nadie las vio sostener el tronco de un árbol durante un día y una noche como Caupolicán, porque nunca nadie las vio dándole muerte a un conquistador tan odiado por este pueblo como lo fue Pedro de Valdivia, porque nunca nadie las vio abrazando la ciudad de Santiago como una forma de rebelión ante la fuerza española, porque a nuestra historia le ha faltado una perspectiva diferente sobre este tema. Falta que observemos esta obra tras las bambalinas y nos fijemos en toda la importancia que tuvo la mujer mapuche para que estos varones pudieran convertirse en valiosos guerreros en pos de una honorable resistencia. Por lo anterior, es posible verificar que la mujer mapuche dentro de la cosmovisión de su pueblo jugó un rol fundamental, dado que su papel no se limitó al ámbito doméstico, sino que influyó en las más amplias y diversas dimensiones sobre las cuales se asienta la identidad cultural del pueblo mapuche, debiendo a la historia hacer visible su protagonismo y dignificar su género.